bendiga. ¿Qué tal? ¿Cómo están esta mañana? Bien. ¿Cómo es? Bien, Fabi. Bueno, el Señor les bendiga, hermanos. Realmente puse mal el pin. Estas cosas no deberían pasar, ¿no? Ahí está. Debe ser hace unos 30 años más o menos, no, más de 30 años, tuve la gracia increíble de poder conocer al Señor. Era un jovencito y Dios me buscó. Y así fue que por diferentes lugares hasta que se produjo ese encuentro. Y ha sido un transitar con el Señor en diferentes etapas y en diferentes momentos de la vida. Y puedo decir que ha sido maravilloso conocerlo y caminar con Él. Pero puedo reconocer también que estamos viviendo un tiempo en el que, como decía el Señor, cuando vean que empiezan a florecer los árboles, y nos habla de como que se acerca algo, una temporada. Y puedo reconocer que estamos entrando en una temporada, porque hay un derramamiento del Espíritu Santo, como antes no lo he visto. Y había una persona que a mí siempre yo tenía mucha curiosidad por escucharlo y me encantaba. Quizás algunos pueden recordarlos, él ya no está entre nosotros, está en la presencia del Señor. Es un predicador, lo era, Gigi Ávila. Y me encantaba escucharlo, porque él hablaba de... Esta mañana el Señor me dijo, el Señor me visitó, y yo estaba orando y sentí su presencia al lado mío. Después decía, yo cuando estaba orando en mi habitación había cerrado la puerta, sentí que alguien abrió la puerta y alguien caminó al lado mío y puso su mano sobre mi hombro. En otro momento decía, le cuento algunas de todas las predicaciones que escuché de él. Decía, estaba orando porque lo habían invitado a predicar el Evangelio, una campaña. Entonces le decía, Señor, haz como tú quieras. Y de repente en esa habitación dice que se le aparece el Señor Jesús y se acerca hasta donde él está y pone su mano sobre él y siente como el poder del Espíritu Santo lo llena y él queda como temblando, ¿no? Y digo, wow, qué tremendo. Y el Señor se da la vuelta y es como que se está yendo y él dice, Señor, quiero más. Y se da vuelta el Señor y vuelve. Y cuando se acerca a él, ya no pone su mano, sino que empieza a besarlo. Y le dice, Señor, no soy digno. Entonces el Espíritu Santo le dice, es verdad, pero Él es tu Padre y Él te ama. Entonces, esta cosa a veces uno dice, ¿esto es cierto? Yo no puedo decirles de que a mí esto me sucedió, pero la vez pasada me encontraba en mi casa y buscando al Señor, bueno, en la mañana, muy temprano. Mi casa, bueno, nos ha quedado muy grande, ¿no? Porque ya los pichones como que empezaron a volar. Hay uno que ahora se ha ido del país, anda llegando a México. Hay otro que está en Buenos Aires y una pichoncita anda por ahí. Entonces sobran lugares en mi casa. Y bueno, yo me he tomado un cuartito y ese es mi lugar. Y mi señora tiene otro y así. Entonces en las mañanas yo me levanto temprano y tengo todo preparado en ese lugar. Tengo un silloncito, tengo un lugar donde dejar la Biblia, el celu para que no se me pase la hora y tengo una frazadita. Lo que me falta es el mate. Entonces yo llego ahí y bueno, en la mañana por lo general está frío, entonces yo agarro y me tapo con la frazadita, me hago así un bollito y me siento. Entonces me pongo a orar al Señor. Y bueno, son tiempos hermosos, son tiempos increíbles, la verdad, en su presencia.
Y son cada vez es distinta. O sea, hay veces en que su presencia es tremenda, hay veces en que habla a través de su palabra, hay veces que se manifiesta de diferentes maneras. Y yo, como había estado escuchando todas estas predicaciones de este hermano que hoy ya no está, decía, Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo le decía a Raquel, yo le digo a Raquel, no le digo Raquel, le digo nena. Y le digo, no sabes qué tremendo, le digo, cómo me encantaría poder verlo al Señor, o sea, no esperar a un día verlo, sino verlo ahora. Y creo que me fui a dormir con ese pensamiento, un poco con esa obsesión. Y el asunto es que, bueno, cuando me levanto en la mañana, yo ya había preparado todas mis cosas y estaba orando ahí, hacía frío, así que me había tapado, parecía un bollito. De repente siento un ruido en la habitación. La habitación es chiquita, entra una cama y un par de cosas más y nada más. Y siento un ruido, el piso es de madera, así como este. Entonces siento un ruido. Y como me acosté con ese pensamiento, me invadió un temor. Pero no un temor de miedo, un temor. O sea, no puedo describírselo, pero me invadió un temor. Y por un lado anhelaba abrir mis ojos. Yo tenía los ojos cerrados y quería abrir mis ojos y destaparme. Pero por otro lado no me animaba. Digo, si es el Señor, creo que me muero acá. Señor, de acá me voy derecho. Y sentí su presencia de una forma increíble. No me animé, así que nunca me saqué la colcha de encima. Creo que si hubiera sido él probablemente me hubiera sacado la colcha. Así que no puedo decirle si fue él o no, si físicamente estuvo ahí en mi habitación. Sí puedo decirles que sentí su presencia. Y en esta mañana quería hablarles de una historia muy parecida. De una historia que el Señor se presentó en ese lugar. Vamos a buscar en la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, a partir del capítulo 4. Este es un texto muy conocido y que más de una vez hemos escuchado hablar de él. Y dice así la palabra del Señor. A partir del versículo 4, del capítulo 4, vamos a leer a partir del versículo 4:4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a Samaria, a la ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Ya continuamos con la lectura. Juan 4, ¿qué dije yo? Lucas. Bueno, si no lo encuentran en Lucas, vayan a Juan. Y si no, sigan. En alguno, 4:4. No pasa nada. Bien, excelente, hermanos. Bueno, volvemos a Juan 4:4. El otro día estábamos hablando con una de las chicas y justamente compartíamos algo de esto. Entonces le decía, yo creo que existe una dimensión más allá de la que nosotros conocemos. Por ejemplo, si esto yo se los presentara así como un cuadro, tiene dos dimensiones, ¿no? Una altura y un ancho. Entonces son dos dimensiones. Ahora, si yo se los presento de esta manera, ustedes ven tres. Porque ven el ancho, la altura, ven la profundidad, ¿no? Entonces estamos hablando de tres dimensiones. Pero podemos hablar de una cuarta dimensión, que es, por ejemplo, a ver, vení por favor. Siempre, él está ahí en la primera fila. Bueno, acá vamos a ver que tiene una altura, tiene un ancho, una profundidad, ¿cierto? ¿Ah? Pero si yo con él me encontrara en algún lugar, sería en un momento. Entonces el tiempo vendría a ser la cuarta dimensión. Ahí está, gracias. La cuarta dimensión. Bueno, acá estaba sucediendo algo como esto. Se estaba por dar como una cita en esa cuarta dimensión. Pero yo digo, hay otra dimensión más.
que es cuando lo físico ocupa un lugar en el tiempo y cuando el cielo se sincroniza con la tierra. Y ahí, en ese momento, oh, gracias, gracias, gracias. Y se dio eso, el espacio, el tiempo y una cita del cielo. Y podemos decir más. Dice la Biblia que hemos sido predestinados para ser salvos. Y que el Señor incluso fue muerto y Él se entregó por nosotros, ese Cordero, antes de la fundación del mundo. Entonces, podemos decir que todo esto que hoy nosotros vivimos en Dios ya estaba resuelto, estaba pensado, Él no ha improvisado. Esto nos da seguridad, porque decimos, bueno, yo no soy un producto de la casualidad, ni es una casualidad que ni siquiera yo esté aquí. Y Jesús tenía muy claro esto porque Él le dice a la mujer, dice en los primeros versículos, dice el versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Y sabe qué? En esta mañana al Señor le es necesario encontrarse contigo. Yo no sé quiénes son los que en esta mañana dicen, bueno, yo no sé qué estoy haciendo acá, yo no sé cómo es que llegué, pero sí puedo decir que Dios le es necesario estar acá, estar en este lugar. Y cuando al principio comenzamos a adorar al Señor, no paraba de llorar por su presencia. Y les aseguro que estamos en la quinta dimensión. Es un lugar, es un tiempo y el cielo está en este lugar. Amén. Así que al Señor le era necesario pasar por ese lugar. Dice, versículos más adelante, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esta mujer justamente fue a un horario en el que no era el mejor horario, ¿no? Imaginémonos un horario de mediodía con un sol muy fuerte, un calor agobiante, y ella en ese horario hacía 1 kilómetro más o menos para ir a buscar agua, jarros y poder llevarlo a su casa. No era el mejor momento para hacerlo, pero ella había elegido ese lugar, ese horario. Algunos creen que la vida que ella estaba viviendo, el momento difícil que estaba pasando, era un momento en el que ella le parecía que ese era el mejor horario, porque no podía ir con las otras personas, las otras mujeres sabían ir en la mañana a buscar agua, entonces ella las estaba evitando y iba en otro horario. Esto nos habla un poco de a veces las situaciones que nosotros estamos viviendo. A veces estamos viviendo situaciones que no somos comprendidos quizás por la gente que nos rodea. A veces somos juzgados por las personas. A veces nos sentimos incluso nosotros mismos discriminados por las personas. A veces estamos viviendo situaciones que nadie las puede comprender. Y nosotros mismos a veces nos aislamos. Y creemos que podemos escaparnos, que de alguna manera nuestra situación es una situación que yo estoy viviendo y es una carga que solamente yo puedo llevar y es una situación que bueno, ya veo cómo me las voy a arreglar. Y ella en su mente toma esta determinación de ir en ese horario. Y es un día más, como cualquier día en que uno se levanta y dice, bueno, esto es lo que tengo que hacer, esto es donde yo voy a ir, esto es lo que yo voy a hacer. Y ella toma sus cosas y camina. Yo imagino que va pensando mientras camina y llega a ese lugar. Y bueno, y esto va a ser un día más de todos los días de mi vida. Y ella no solamente llevaba esos cántaros, sino que llevaba una mochila, una carga que no podía compartir con nadie. Una carga de una vida de equivocaciones, una vida de decepciones, una vida de fracasos, como quizás los que algunos de nosotros podemos tener en esta mañana. Tengo problemas con mi familia, tengo un problema de salud, tengo un problema conmigo mismo,
Tengo una situación que no puedo enfrentar. Hay cosas que no puedo vencer. Es una carga que llevamos. Y hay cargas que no podemos, por más que quisiéramos quitárnoslas, no podemos hacerlo. Y son cargas que sí o sí estamos obligados a llevarlas. Y por más que quisiéramos dejarlas, es imposible a veces dejarlas. Y este sería un día más, un día como cualquiera, un día más. Sin embargo, ella sin saberlo, ella llega al lugar de todos los días, como puede ser este lugar, el lugar de todos los domingos. Y hay una persona sentada, cansada, al parecer como ella, porque es el mediodía y viene de una caminata como de 60 kilómetros. ¿Y sabe qué? Eso nos habla de que Jesús se puso nuestros zapatos. Yo trabajé en una empresa donde teníamos un día al año que se llamaba Un día en tus zapatos. Y como en las diferentes sectores de la empresa, decían, no, porque esto anda mal porque los de finanzas, y los de finanzas, no, porque esto anda mal porque los de almacén, no, porque esto anda mal por los de producción, no, porque esto anda mal por los de mantenimiento. Entonces, de nadie era el problema, o sea, siempre era del vecino. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Dice, un día en tus zapatos. Entonces, el que hacía mantenimiento lo mandaron a finanzas, el que hacía finanzas lo mandaron no sé, al depósito, un día. Bueno, ese día era un caos todo, ¿no? Pero ahí entendíamos nosotros qué era la responsabilidad que tenía cada uno y que su trabajo no era para ser tenido en menos, ¿no? Y eso nos hacía pensar, decir, bueno, ya sé que no es tan fácil, entonces tengo que tener un poquito más de paciencia. ¿Sabe qué? Jesús vino un día y se puso nuestros zapatos. Él caminó por donde vos caminás. Él pasó por las dificultades que vos pasaste. Él se puso tus zapatos. ¿Y sabe qué? No solamente tus zapatos. Él se embarró como vos estás embarrado, como vos te embarraste en este mundo. Él sabe lo que es la decepción. Él sabe lo que es no ser entendido. Él sabe lo que es ser marginado. Él sabe lo que son los problemas. Él sabe que aquellas cosas que no se pueden cambiar, Él sabe de esas cosas. Él no vino y nació en una cuna de oro. Él es el Dios creador del universo. Dice que por Él todas las cosas son hechas. E incluso por Él todas las cosas se mantienen. Eso dice el libro de Juan. Ese es el verbo. ¿Se imaginan a Dios? El que dio forma a todo lo que nosotros vemos. Un día nació como un bebé. No nació en el mejor lugar, entre medio de los animales, el peor lugar. Él sabe qué es estar en la pobreza. Él sabe qué es no tener ahí nada. Él sabe lo que es el arduo trabajo. Él sabe lo que es perder un padre. Él sabe qué es no ser entendido quizás por su familia. Él sabe muchas cosas, más de la que tú piensas, más de la que vos podés imaginarte, porque Él un día se puso tus zapatos. Y dice la Biblia que Él aprendió la obediencia ¿a través de qué? Del sufrimiento. Dice que es un varón experimentado en quebrantos. A ver, no es que una vez fue quebrantado, experimentado en quebrantos. Así que no sé qué puede ser la situación que vos estás viviendo, la situación que hoy te trajo a este lugar, la situación por la que estás pasando. Pero hay uno que tiene tus zapatos puestos y Él sabe perfectamente qué tan pesada es esa carga. Él lo conoce. Y para sorpresa tuya, Él estaba en este lugar antes que llegara. Porque con la mujer samaritana eso fue lo que pasó. Cuando ella llegó, Él ya estaba ahí. Dice, dame de beber. ¿Sabe qué? Siempre Dios va a iniciar la conversación. Siempre Dios va a iniciar la conversación. Siempre. Yo lo conversaba con mi esposa y le digo, ¿y si Él no hubiera dicho nada? Ella se hubiera atrevido a decirle, ¿qué hace acá? O sea, perdón, ¿qué onda? No, el Señor le dice, dame de beber. Siempre Dios va a iniciar la conversación en tu vida. Siempre.
Siempre Él va a iniciar la conversación. Él quiere llamar tu atención. Amén. Dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella, ante el primer encuentro con el Señor, que Él le dice, dame de beber, ella le dice, pero ¿cómo puede ser? A ver, primero, a ver, samaritana, judío, hombre, mujer, o sea, esto no podemos estar hablando, o sea, no puedes dirigirme la palabra. Si, para aquellos que quizás no lo sepan, los judíos y los samaritanos tenían como un resentimiento muy fuerte, porque los samaritanos habían sido, a través de la historia, llevados fuera de su tierra, y en su tierra vinieron personas que no conocían al Señor, y ellos se mezclaron con esas personas. Y entre esas cosas sucedió que no le fueron fieles al Señor. Entonces ya eso creó una brecha entre los judíos y los samaritanos. Sumado a eso, que después los samaritanos presentaron cierta resistencia cuando en Judá empezó a reconstruirse Jerusalén. Entonces habían un montón de cosas que hacían que estos dos, judíos y samaritanos, no se llevaran bien. Era tal esto que un judío, para ir de Galilea, estaba Galilea, Samaria y Judea, para ir de Galilea a Judea, debía cruzar por Samaria, pero como se llevaban tan mal, no lo hacían. Cruzaban el río Jordán y daban una vuelta para poder hacer un viaje más largo. Y Jesús tenía que hacer esto. Él se encontraba en Jerusalén y iba a ir a Galilea. ¿Y qué hace Jesús? Se pone la malla, el short y dice, bueno, vamos a cruzar el Jordán. No, el Señor dice, vamos a ir por Samaria. Y dice la Biblia, le era necesario pasar por ahí. Entonces Él está esperando a ella. Y al verla a ella, dice, este es un judío. O sea, se veía a simple vista que era un judío. ¿Sabe que nosotros a veces tenemos ciertos prejuicios para con el Señor? Decimos, el samaritano, el judío, lo veía por acá arriba. Entonces, a veces nosotros decimos, ¿sabe qué, Señor? No creo que nosotros podamos alguna vez llegar a tener una conversación. No creo que alguna vez nosotros llegamos a tener una buena relación, porque entre samaritanos y judíos no nos llevamos. Porque tus estándares, Señor, son muy altos. Porque, Señor, estás muy allá arriba y yo estoy muy allá abajo. Y a veces tenemos prejuicios nosotros para con Él. Y antes, cuando Él está entablando esa conversación con nosotros ya estamos poniendo algunos prejuicios. Algunas veces decimos, cuando yo esté bien, Señor, te voy a seguir. Señor, cuando yo esté mejor, ¿sabes? Cuando yo deje de hacer esto que estoy haciendo, yo me voy a comprometer con vos. Y a veces nosotros arrancamos buscando al Señor y nuestras fuerzas se caen, las perdemos y nos sentimos derrotados, como que le hemos fallado y decimos, Señor, no se puede, no puedo. Y nos frustramos y decimos, esto no va a resultar, esto no va a funcionar. Y ya nos damos por vencidos. Pero cuando yo esté mejor, lo voy a buscar. Cuando yo esté todo bien, ok, Señor, cuando pum para arriba, yo ahí te voy a buscar. Dígame si no es esta, no sé si alguna vez alguien lo dijo, pero seguramente cruzó el pensamiento, ¿no? Versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Bueno, este versículo explotó mi cabeza. Explotó mi cabeza porque es un versículo que al parecer es una simple respuesta. Pero acá está la Trinidad. Acá está el Dios Todopoderoso en esta respuesta. Jesús le dijo,
Jesús identifica el problema y le dice, si conocieras el don de Dios, ¿saben cuál es el problema? Le dice al Señor, que vos no conocés a Dios. Vos no podés creer en tu corazón que Él te ama. No podés aceptar en tu corazón que Él te ama. No podés aceptar en tu corazón que Él está dispuesto a hacer muchas cosas por ti. No crees en tu corazón que Él puede hacer algo bueno por ti, que lo puede hacer por otras personas, pero por ti no. Que lo puede hacer por otros, porque vale la pena, porque viven una vida consagrada, porque son mejores, porque son más santos, pero por mí no lo puede hacer. A ver, lo puede hacer por cualquiera, lo hace por el mártir, pero por mí no. Jesús identifica el problema. Si conocieras, y ese es a veces el problema de muchos de nosotros, no conocemos el amor de Dios. Una mañana me desperté, estábamos acostados con mi esposa, era temprano, era el Día del Padre, y bueno, en la mañana del Día del Padre uno espera, como es una costumbre, al menos en mi familia, llegan con la bandejita del desayuno y otras bolsitas de regalo y en fin. Y me desperté con una angustia en mi corazón. Y lloré esa mañana como un niño. Lloré como un niño esa mañana. Mi esposa oró por mí. Le dije, ¿sabes qué? Yo conozco al Dios de la Biblia. Conozco a ese Padre que envió a su Hijo a dar su vida por mí. Conozco todo lo que la Biblia dice sobre Él. Acá lo conozco. Pero ¿sabe qué? Todavía no lo siento acá. Todavía no lo siento. Todavía acá no lo conozco. A partir de ahí, que le dije, Padre, y me costó decir la palabra Padre en ese momento. Padre, quiero conocerte. Porque muchas veces nosotros tenemos una idea del Padre por el Padre que tuvimos, o por las relaciones que tenemos, o por la forma en la que nosotros amamos, o por la forma en la que fuimos amados. Entonces, como tenemos esa estructura, es que no podemos entender el maravilloso amor de Dios. No podemos entenderlo, no lo podemos creer. No podemos creer que Dios nos ame. Entonces Jesús identifica y le dice, si conocieras. Y en esta mañana Dios te dice, si conocieras lo que hago por ti, lo que hice por ti, lo que estoy preparando por ti, si conocieras cuánto yo te amo, si conocieras de la forma en la que te estoy buscando, si conocieras cuánto te anhelo, si conocieras cuánto te deseo. Tengo unos tiempos de oración en los que puedo. La vez pasada, bueno, yo soy una persona que si tomo un café, chao, estoy en el horno, no duermo. Si me duermo una siestita, tampoco, en la noche. Y tenía unas noches en las que me costaba dormir. Entonces, yo me daba cuenta que el Señor me estaba llamando a orar en la noche. Pero digo, bueno, no, vamos a tratar de dormir. Hasta que, bueno, tuve que levantarme y fui a orar. Y estuve orando y no sé, habría pasado como una hora quizás. Y me levanté. Y digo, bueno, ahora ya está. Creo que ya tengo suficiente cansancio como para ir a dormir. Y cuando me levanté de ese silloncito, sentí una voz dulce que me dijo, un ratito más. Y me volví a sentar, no pude irme a acostar. Dios te anhela, Dios te desea, pero no, a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, porque tenemos una estructura en nuestra mente. Nos enseñaron que es un Dios que está muy lejos y que está ajeno a tu realidad, que nunca se puso tus zapatos, que no sabe de tus problemas, que no conoce tu situación y que está muy lejos de poder resolverla. Pero Él te anhela. De tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra.
Entonces Jesús se identifica y dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras lo que Dios dio por ti, si supieras, conocieras esta realidad, esta quinta dimensión que estamos viviendo en este momento, si tan solo supieras. El Padre. Segundo, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? El Hijo. Si conocieras quién es el que te está diciendo, dame de beber. ¿Quién es el que dio el primer paso en la conversación? ¿Quién es el que te está esperando porque quiere hablar contigo? ¿Sabes que Él no necesita agua? Dice la Biblia que Él los mares los midió en su palma de la mano. Él no necesitaba agua. Pero Él está iniciando una conversación. Y Él quiere que lo reconozcas, que lo conozcas. ¿Sabes qué? Él no es el barba como a veces Lucas ha sabido decirlo, ¿no? Él no es. Él es el Hijo de Dios. Es el Cordero que fue entregado, inmolado por nosotros antes que el mundo existiera. Él estaba en Dios. Él es Dios. Y muchas veces estamos aquí y no sabemos quién es Él. Nos preguntamos, ¿estará el Señor acá? A veces cantamos de memoria. A veces nos traen un recuerdo las canciones. Sí, porque yo la escuché una vez. Pero si conocieras quién es el que está entablando la conversación contigo, dice el versículo. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías. ¿Sabe qué? Hay solamente una persona que puede darte a ti de beber. Y ese es Él. Solamente Él puede darte de beber. Solamente Él. Continúa el versículo y dice, y Él te daría, ¿qué dice? Agua viva. Tercera persona. ¿Quién es? No voy a decir que levante la mano quien no conoce al Espíritu Santo. Yo le estoy conociendo. Es la persona más dulce, más poderosa, más tierna, compañera, agradable, alegre, tremendamente poderosa, inspiradora, renueva tus fuerzas, te lleva a lugares que no conoces. Y es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. El otro día tengo unos flashes así, parece que hacen unos cortocircuitos a veces en mi cabeza, ¿no? Y me imaginaba si el Señor hoy estuviera presente aquí en la tierra, ¿no? Y decía, qué maravilloso, o sea, decir, bueno, el Señor está en tal lugar y poder ir y verlo, no sé, como cuando escuchaban que el Señor iba por tal lugar y las multitudes iban a verlo y lo apretaban, ¿no? Decía, wow, qué tremendo, qué hermoso haber vivido ese momento. ¿Sabes qué sentí? Como que el Espíritu Santo me dice, pero Él no está, estoy yo. Me partió al medio. Porque no hace falta que yo anhele ni que me imagine cómo es Dios y que me gustaría verlo y tocarlo. Me dice, yo estoy acá. El problema es si conocieras. Muchas veces nosotros no conocemos. Pero en esta mañana Dios tiene una cita contigo. ¿Y sabe para qué? Para que le conozcas. Amén. Amén. Creo que estoy en el horno, ¿no? Creo que estoy en el horno. ¿Eso va en cuenta regresiva? ¿O es que recién empiezo? Bien. Bueno, no tan bien, pero bueno. Perdón. La mujer le dijo, Señor, ¿no tienes con qué sacar el agua del pozo?
es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Otra vez no creer. Otra vez no creer. ¿Sabe qué, Señor? Este pozo es una tremenda bendición, porque de este pozo, cuando las lluvias caen, el agua se escurre entre el terreno, y como hallamos la forma de hacer una especie de pileta en el fondo que está contenida, cuando las lluvias caen y se escurre el agua queda retenida ahí y nosotros podemos sacar agua. Y esto nos ha permitido a nosotros vivir en lugares quizás muy desérticos. Y esto lo hizo nuestro padre Jacob, y nosotros somos muy bendecidos con esto. Y el Señor responde obviamente a esto. Y ¿sabe qué? Este también es una respuesta que nosotros sabemos dar. ¿Sabe qué, Señor? Yo conozco sobre vos. Yo tengo una idea de cómo sos. Porque alguna vez a mí me hablaron de vos, porque mi papá me enseñó, porque mi mamá me enseñó, porque alguna vez fui a la iglesia, porque alguna vez vi un video, porque alguna vez, y tenemos un conocimiento. Y de hecho a veces en la vida, caminamos en nuestra vida con ese conocimiento, con eso que hemos quizás aprendido, con eso que quizás nosotros hemos incorporado. Y a veces nos alcanza con eso. Y decimos, Señor, pero yo estoy bien. De hecho, ni siquiera tenemos idea si hay algo mejor. Y nos conformamos con eso que se junta y está estancado ahí. Y de alguna manera subsistimos y sobrevivimos con eso. Con una religión, con preceptos, con una costumbre, con algo que alguien nos contó. Ella estaba hablando de alguien que estaba muerto, de alguien que no estaba ahí, y de algo que había sucedido hace mucho, de los cuales ella todavía estaba disfrutando de los beneficios. Pero Jesús le dice, Jesús le respondió, versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe qué? Jesús le está diciendo, si vos seguís tomando de este pozo, vas a tener sed. Pero si me pedís agua, yo te puedo dar agua de la que una vez que tomes, nunca más vas a tener sed. Es más, va a ser una agua que va a transformar tu vida. Te va a convertir en un manantial, no va a ser algo estancado. De vos va a salir como agua. Y ¿sabe qué? No es un agua común, es un agua que parece ser que tiene vida. Y tu vida no se queda acá. Esto es hasta la eternidad. Pero ella no puede comprender esto, no puede entenderlo, no puede asimilar lo que el Señor le está hablando. Y es triste pensarlo, pero también nosotros a veces nos acostumbramos, pasan los años y seguimos yendo a sacar esa agua estancada, esa agua que es natural, lo dio la lluvia. A veces vivimos de cosas que son naturales de este mundo, no tienen una trascendencia eterna, no tienen el poder para transformar. Y a veces yo no sé qué es mejor, si vivir en esa condición o directamente no haber conocido nada. Porque en cualquiera de los dos casos no estamos viviendo donde Él nos ha llamado a vivir. Durante muchos años yo fui a tomar agua de ese pozo, muchos años, 30 metros bajando el baldecito para sacar, y con mi esfuerzo sacar esa agua y tratar de remarla con esa agua. Pero un día conocí a ese que me estaba esperando. Y una sola vez que me dio a probar, dije, no quiero nunca más de este pozo. No quiero nunca más de este pozo.
Me da náuseas ese pozo. Yo quiero lo nuevo, quiero lo fresco, quiero lo que tiene poder, quiero lo que me da vida eterna, quiero lo que tiene poder para transformar mi vida. Cuando tú pruebas esa agua, nunca más vas a tener sed de otras cosas. Nunca más. Nunca más. Le resumo y le parafraseo un poco cómo termina la historia. El Señor le dice en un momento que versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido, ve y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho de verdad. ¿Sabe qué? Dios ahí la descubrió. ¿Sabe qué? Esta es tu vida. Este es tu número de documento. Aquí es donde vivís. Estos son tus deudas. Esto es lo que has hecho bien en tu vida. Esto es lo que has hecho mal. Este es tu papá, este es tu mamá. Le descubrió toda su vida. Y entre descubrir su vida, que ella se siente descubierta por el Señor, ella entiende que Dios conoce de sus fracasos, que Dios conoce de sus derrotas, que Él conoce de aquellas cosas que son gigantes que no ha podido vencer en su vida. ¿Sabe qué? Dios conoce de tus gigantes. Dios conoce de aquellas cosas que todavía siguen siendo una mochila que llevas atrás. De un gigante que cuando te medís al lado de Él, decís: yo no puedo con Él. Él lo conoce. Y me encanta el Señor. Me encanta el Señor. ¿Sabe qué? Muchas veces, en algún otro tiempo, hablo de muchos años atrás, nos visitaban personas que tenían el don de profecía, ¿no? Entonces yo no estaba muy bien con el Señor. Y allá al final, al último, porque si se le daba a esta persona por acercarse a mí, me sentía que podía decir todo lo malo que había hecho, todas aquellas cosas que no podía vencer, todas aquellas mis malas decisiones, todos mis fracasos. Y les digo delante del Señor que me sentía así, y como que quería pasar inapercibido. Y algunas veces llegaba y no había lugar y me tenía que sentar adelante. Y ahí estaba. Y este hombre salía y empezaba a orar por la gente. Y tal cual, o sea, nos conocíamos todos, tal cual. Lo que le decía a esa persona, sabíamos que era él y hablaba de cosas que Dios iba a hacer con ellos. Y jamás Dios me expuso, jamás Dios me expuso. Pero sí me confrontó el Señor con su palabra, porque Él no ha venido al mundo para condenarlo, sino para ser salvo. Él ha venido a buscarte. Él no se escandaliza de nuestras equivocaciones, ni de nuestros desaciertos, ni de aquellas cosas que nos avergüenzan, ni de aquellas cosas que tenemos temor. Él no se escandaliza de eso. Él se embarró por ti y por mí. Él cargó tus pecados y los míos ahí en la cruz. Así que Él sabe perfectamente de ese tipo de cosas. Y Él le dice: bien has hecho en decir la verdad. ¿Sabe qué? Si en esta mañana hay cosas que tienes que arreglar con el Señor, arréglalas, porque Él quiere darte agua viva. Quiere darte un agua que va a saciar tu sed. Pero hay una condición. El Señor le dice: ve y llama a tu marido. Él te dice: tienes que arreglar esa situación conmigo. ¿Cuál es esa situación que tienes? Permiso, ¿eh? Esto lo escondí acá atrás porque digo, bueno, probablemente venga el Gustavo. Probablemente venga Gustavo, se la lleve. ¿Hay alguien que tiene sed? Bien, Pedrito, vení. Queremos ver cómo tomas esta agua. Tiene que ser como si te estuviéramos filmando. Estuvieras filmando la película de Chosen, una cosa así. Bien. Vamos. Sí.
¿Está buena? Traté de que corriera para que esté fresca. Excelente. ¿Querés más? ¿No? ¿Seguro? ¿Alguien quiere agua? ¿Más? ¿Sí? Bien. ¿Alguien quiere tomar de acá? ¿Quisieras más? Gracias. Nadie puede tener el agua si no la desea. Nadie va a tomar de esa agua que el Señor quiere dar si no la desea. Y aquel que está lleno no necesita más, porque ya tomó. En esta mañana hay alguien que quiere, y más allá si quiere, desea esa agua. ¿Alguien desea de esa agua? Tienes que tener sed, porque cuando tú tienes sed, lo honras al Señor. Porque cuando tú tienes sed de Él, cuando tú anhelas a Él, cuando tú dices como el siervo que brama por las corrientes de las aguas, oh Dios, así clama por ti el alma mía. Yo me imagino a ese siervo haciendo esos sonidos desgarradores para que parece que su vida se acaba si no toma agua. Tienes que tener sed. Te dije que muchos años yo estuve viviendo y tomando de ese pozo, pero un día empecé a clamar: Señor, yo tengo sed. Señor, yo tengo sed. Señor, yo tengo sed. Te conozco, pero Señor, tengo sed. Y en esta mañana tú puedes conocer al Señor probablemente. Y quizás hace muchos años que lo conoces. Y conoces al Padre y conoces al Hijo, pero nunca tuviste sed. En esta mañana, si tienes sed, el Espíritu Santo va a saciarte. El Espíritu Santo va a llenar tu vida. Hay una promesa, hay un relato histórico que todavía no ha sucedido, que dice que en la Jerusalén de ella sale un río que es como el cristal. Es un río de vida. Y dice que a las orillas de este río hay un árbol que da su fruto y que sus hojas son para sanidad de las naciones. Eso es cuando la Jerusalén venga. Pero también hay otras palabras en Ezequiel que dice que de la Santa Jerusalén salía un río, y ese río desembocaba en el Mar Muerto y en el río Jordán, el Mediterráneo. Y dice que esas aguas tenían diferentes niveles. Cuando cruzaba el profeta le llegaba a los tobillos, cuando caminó un poco más le llegó a la cintura, y cuando caminó un poco más lo cubrió y tenía que nadar. Dice que cuando esas aguas llegaron al Mar Muerto, el Mar Muerto fue sanado y cobró vida y se llenó de peces. Un lugar que no puede existir la vida porque es imposible, cobró vida. Y dice que todo ser viviente que cruce y se meta en esas aguas va a tener vida. Eso va a suceder. Pero en esta mañana está aquel de donde brota ese río de agua viva, porque dice que brota del trono de Dios y del Cordero. Así que si en esta mañana tú tienes sed, Él quiere darte de beber. Amén. Pueden pasar los chicos. Así que en esta mañana, si tú realmente tienes sed, dile al Señor en esta mañana: Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero más.